Muy bien, vamos nosotros a lo que tenemos ya, que es 1 Corintios capítulo 10. Hoy vamos a ver solamente 12 versículos de este capítulo. Y el tema alrededor del cual vamos a considerarlo es el siguiente: Israel, advertencia y ejemplo para la iglesia. Israel, advertencia y ejemplo para la iglesia. Y precisamente el primer punto que Pablo toca en este capítulo es mostrarles a los creyentes de la ciudad de Corinto que Israel es tipo de la iglesia. Es muy importante que entendamos estos dos términos, ¿no? Tipos y sombras. Porque en el Antiguo Testamento muchas verdades que hoy para nosotros son muy claras, en el Antiguo Testamento fueron dadas por medio de tipos y sombras, o sea, cosas que se les parecían a las cosas espirituales que nosotros hoy conocemos, pero en ese tiempo ellos veían un hecho, obedecían una instrucción, y lo vamos a ver más adelante en algunos casos, y entonces ellos recibían el beneficio. Y ahora que nosotros lo vemos hacia atrás, pues nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo las cosas que aquellas sombras y aquellos tipos representaban. Entonces, por eso lo primero que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y me llamó la atención que digan nuestros padres porque Pablo era judío y los corintios eran gentiles. Entonces, al leer este primer versículo pudiéramos pensar que Pablo se está equivocando y se está dirigiendo a ellos como si fueran judíos, pero y que sus palabras son el resultado del olvido. Ay, se me olvidó que los corintios no descienden de Abraham. Entonces nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, pues diríamos, no son los padres de ellos, ¿verdad? Pero él dice nuestros padres. Y es que no es que Pablo se haya olvidado de las dos razas diferentes, sino lo que él está mostrando es que en Cristo no hay separación, sino unidad. Pablo quiere que los creyentes corintios sepan que en Cristo ya no hay separación entre judíos ni gentiles. Y también dice la Escritura que en Cristo, en la iglesia, no hay distinción entre hombre y mujer, en el sentido de que alguno de ellos es más importante. Nosotros tenemos la tendencia a creer que de acuerdo a cómo actúa una persona o de acuerdo a la responsabilidad que tiene, es la importancia de la persona. Y no es así. Por ejemplo, ahorita en lo que comentaba Ramón, vemos que dos personas que no hubieran sido en la sociedad consideradas importantes, la sirvienta que le recomendó ir a ver al profeta en Israel y los siervos que iban con Amán, que fueron mucho más prudentes que este hombre tan valiente y tan poderoso y tan bien apalancado con el rey, y sin embargo, pues ellos razonaron muy sencillo. Si te hubiera pedido una cosa muy grande, la hubieras hecho, pues cuánto más si te pide una cosa pequeña. Y cuando estaba Ramón diciendo eso, me acordaba yo de aquel que va con el padre de la muchacha con la que se quiere casar, que es la princesa, y le dice, quiero la mano de su hija, que dijo, bueno, tienes que ir y matar un dragón. Y entonces él está enamorado y sí, se va a matar el dragón. Pero imagínense que llegara y le dijera, me quiero casar con su hija. ¿Qué necesito hacer para que usted me conceda su mano? Pues mira, con que vayas al Oxxo y me traigas una coca, ya está. Si te pide eso, pues es mucho más sencillo que ir a matar un dragón, pues hazlo. Entonces fíjense que los sirvientes fueron muy, muy sencillos, pero muy inteligentes. Entonces, normalmente nosotros a una persona así a lo mejor no le damos importancia. Hay muchos casos que ponen ahora en el YouTube de personas que llegan y tratan mal a alguien y a la postre resulta que era el dueño. Nada más que andaba ahí no muy bien vestido lavando el carro y los que llegaron ahí lo menospreciaron y le hablaron mal y todo, porque nosotros, de acuerdo a cómo vemos a una persona actuar, tendemos a creer que esa es la importancia que tiene. Y no, cada persona que desempeña un trabajo, no importa qué tan sencillo sea, es importante porque es parte de un todo.
Y el todo no funciona sin esa parte. Entonces se necesita. Por eso es muy importante que nosotros, fíjense cómo en Eclesiastés vimos que si el rey se molesta contra ti, ¿qué dice? No pierdas tu lugar. Y yo me quedé pensando, ¿sabemos cuál es nuestro lugar? Porque a veces actuamos de una manera que no nos corresponde, porque no es nuestro lugar. El otro día supe de un caso así, de una persona que empezó una junta y se sentó en el lugar donde debería estar la persona principal que dirigía la junta. Y cuando llegó la persona principal le dijo, oye, este es mi lugar. Ay, ¿por qué no llegaste más temprano? ¿Por qué no te sientas allá? Y dijo, pues porque yo soy el jefe, yo voy aquí. ¿Sí? Entonces imagina, esa persona no sabía cuál era su lugar. Entonces es muy importante no solamente responder con mansedumbre, sino no perder nuestro lugar. Los siervos no fueron groseros con Amán. Ellos guardaron su posición como siervos, pero con todo respeto le dieron un consejo, que Naamán entonces recibió. En Cristo no hay separación, hay unidad. Y Pablo quiere que los corintios entiendan esto, entiendan que antes había una separación entre los judíos y los gentiles, pero el Señor Jesucristo derribó la pared de separación que existía entre ambos pueblos, haciendo de los dos uno solo, uniéndolos en un solo cuerpo que es la iglesia. Efesios 2, 13, 14 y 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, les dice a los efesios, que son gentiles también, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que Dios tiene preferencia por los judíos. No, en el plan de Dios estaban incluidos todos. En Cristo Dios quería reconciliar en un solo cuerpo a todos, matando en ese cuerpo las enemistades. En Cristo no tiene en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no tiene por qué haber enemistades. Los corintios entonces, igual que nosotros, son parte del Israel espiritual. Es otra cosa que tenemos que entender. Israel es un pueblo, humanamente hablando, es una raza, pero hay un Israel espiritual, que no tiene que ver con la etnia, sino tiene que ver con la fe. Por eso cuando él dice, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, Pablo está presentando de manera puntual que al poner la fe en el Señor Jesucristo, lo cual es lo mismo que creerle a Dios, al integrarse a Cristo, se identifican con Abraham, el padre del pueblo de Israel. O sea que nosotros que estamos aquí, nunca lo hemos pensado así, pero somos judíos. Judíos espirituales, no descendientes de Abraham según la carne, pero identificados con Abraham según la fe. Entonces, dice Romanos capítulo 4, versículos 3 y 12, porque ¿qué dice la Escritura? Vamos a comprobar que esto que Pablo dice es verdad. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo le fue contado por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Porque acuérdense que Abraham era gentil, ¿sí? Entonces, cuando él conoce al Señor y el Señor lo salva, cuando él pone su fe en Dios y Dios lo justifica, él era gentil y era incircunciso. Entonces, la circuncisión le fue dada como señal del pacto que Dios hizo con él. De ahí en adelante, todos los descendientes de Abraham entonces fueron circuncidados, porque esa fue la orden de Dios, y los gentiles no se circuncidaban. Entonces Pablo razona y dice, ¿cuándo fue el salvo? ¿Estando circunciso, siendo ya el pueblo de Israel, o incircunciso? Pues recibió la circuncisión solamente como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, como nosotros, que hoy la circuncisión se hace
sin ninguna relación con Dios, sin ninguna relación religiosa, se hace por cuestiones médicas, pero en ese tiempo era señal de un pacto, era señal de estar identificado con Dios. Entonces, él es padre, Abraham, de todos los creyentes que no están circuncidados para identificarse con Dios. No están incircuncidados físicamente para identificarse con Dios, pero están circuncidados en el corazón. Saben que circuncisión significa incisión alrededor. Y el propósito de esa incisión alrededor es quitar lo malo. Entonces, cuando Cristo vino a nuestra vida y quitó lo malo de nuestro corazón, nos hizo una circuncisión en el corazón. ¿Sí? Entonces quedamos identificados con Abraham, a fin de que también a ellos, a los incircuncisos, la fe les sea contada por justicia. Pero también padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, no nada más porque son descendientes de Abraham, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, para ser un verdadero israelita, un verdadero judío, un verdadero miembro del pueblo de Dios, no se necesita ser descendiente de Abraham según la carne, pero sí se necesita tener la misma fe que tuvo Abraham en Dios, en el Señor Jesucristo. Y entonces eso nos une con él. Entonces podemos ver que ser judío o gentil, más que un asunto de genética, es un asunto de fe. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, que es lo que decíamos ahorita. Pablo no quiere que ellos ignoren esto, así lo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Y de qué les serviría saber esto a los corintios? Pues les ayudaría a entender que todas las experiencias por las cuales pasó el pueblo de Israel pueden repetirse en nosotros. Y nosotros podemos cometer los mismos errores que ellos cometieron. Pero si las tomamos en cuenta, las analizamos y las ponemos en nuestro contexto, vamos a evitar los errores que ellos cometieron. Una cosa importante es entender que una cosa es la salvación y otra cosa es ya la vida cristiana, o sea, ya caminando con el Señor. La salvación, vamos a suponer que todos los que estamos aquí, vamos a suponer, porque yo no conozco el corazón de todos, de ninguno. Vamos a suponer que todos aquí somos creyentes, todos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero, ¿cómo estamos caminando la vida cristiana? Bueno, ahí es donde podemos encontrar muchas diferencias. Pablo menciona entonces que todos los judíos que fueron sacados con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, todos estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan que Dios protegía a Israel con una nube en el desierto para protegerlos del sol? Todos estaban recibiendo esa bendición. Todos pasaron el mar. Ninguno se ahogó. El mar se separó, pasaron pisando en tierra seca. Los egipcios quisieron hacer lo mismo, se juntaron las aguas de nuevo y murieron todos los soldados egipcios. Y todos en Moisés fueron bautizados, bautizar significa sumergir, fueron bautizados en la nube y en el mar. Es una manera de volver a decir que estuvieron protegidos por la nube y que cruzaron el mar pisando en tierra seca. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Fíjense, ¿no? Ahí está la relación establecida. Pablo está estableciendo una relación. Dice, el pueblo de Israel tuvo una serie de experiencias muy parecidas a las de nosotros. Porque en estos textos Pablo establece un paralelismo tipológico entre la experiencia de Israel y la conversión. La experiencia de Israel siendo sacado de la esclavitud en Egipto es la conversión y el desarrollo de la vida cristiana, que es todo su caminar en el desierto. Todos pasaron el mar, representa la liberación de la esclavitud, todos guiados por Moisés, que Moisés es un tipo de Cristo. ¿Quién los sacó de la esclavitud? Necesitaban un líder y Dios puso como líder a Moisés. Entonces Moisés es un tipo de Cristo. Si tú observas a Moisés,
vas a aprender muchas cosas del Señor Jesucristo que están ahí en Moisés. Dices, mira, Moisés actuó como el Señor Jesucristo, él es un tipo de Cristo. Y ellos experimentaron la salvación de la esclavitud y la protección de Dios. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube y el mar son dos experiencias que hablan de que Dios protegió al pueblo de Israel. Mientras los egipcios murieron, de Israel no murió uno solo. Cruzaron el mar. Dios los protegió. Todos fueron además sustentados por el maná en el desierto, y que es otro tipo de Cristo. Acuérdense que en Juan 6, 48 al 50, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando Dios alimenta a su pueblo en el desierto, lo hace haciendo que caiga del cielo pan todos los días, que ellos recogen un pan especial hecho en la panadería celestial, que cae y ellos lo recogen y se alimentan, pero nada más recogen lo que se van a comer en el día. Porque si recogen más diciendo, ¿y qué tal si mañana no cae? Es falta de fe, ¿verdad? ¿Qué tal si mañana no cae? Pues voy a guardar. Voy a coger más de lo que necesito, como la parte que necesito y lo demás lo guardo. Y cuando va al día siguiente, está echado a perder. No sirve. Hay que salir todos los días. Hay que recoger el maná todos los días, lo cual nos habla de la dependencia que tenemos que tener de Cristo diariamente. ¿Sí? Si tú quieres depender de Cristo, no es una vez y ya, sino es siempre. Todos los días estar al pendiente. Nunca vas a tener todos los recursos necesarios como para acostarte a dormir y decir, no hay ningún problema, yo ahorita ya no necesito a Cristo porque me ha bendecido tanto que ya puedo yo de las bendiciones que Él me ha dado. No, si no te levantas todos los días para tomar del Señor Jesucristo, vas a terminar débil y vas a terminar derrotado. Dice entonces el Señor Jesucristo que Él que el maná era un tipo de Él que descendió del cielo. Pero ellos comieron ese pan y murieron porque no hablaba de la salvación, era para preservar la vida física. Pero Jesucristo vino para preservar nuestra alma. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Cristo vino para que no perdiéramos nuestra alma, para salvarnos. Y la roca era Cristo. Cristo es la roca, fundamento de la iglesia, lo vemos en el Nuevo Testamento de una manera muy clara. Y ellos tuvieron cuando menos dos experiencias muy definidas con la roca, una en Refidim y otra en Cades Barnea. En los dos fue problema de no tener agua. En Refidim Dios instruyó a Moisés para golpear con su vara la peña y cuando lo hizo salió agua que le dio de beber a todo el pueblo. En Cades Barnea la instrucción fue diferente. Ya no era golpear la peña, era hablarle a la peña. ¿Por qué? Porque golpear la peña significaba la muerte de Cristo. Y Cristo no muere dos veces. Cristo murió una sola vez y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados, dice la Biblia. Entonces, en Cades Barnea, la roca ya representa al Cristo, pero no al Cristo crucificado de Refidim, sino al Cristo resucitado. Y al Cristo resucitado no se le golpea, no se le vuelve a crucificar, al Cristo resucitado se le habla. Moisés tenía que hablarle a la peña y la peña le iba a dar aguas. Pero claro, Moisés estaba tan enojado con la actitud del pueblo, cansado. La verdad que cuando tú ves a Moisés dices, híjole, qué paciente fue. Fue un hombre muy paciente. Porque cuando Dios estaba ya a punto de destruir al pueblo, le dijo, no hombre, yo te acabo con esta gente y te doy a ti otra gente que sea más fiel. Moisés intercedía por ellos. No, Señor, no hagas eso. ¿Y por qué intercedía por ellos? Por amor a ellos, pero también por amor al Señor. Porque ¿qué van a decir los demás de ti? ¿Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlo? ¿Eso van a pensar de ti? No lo hagas, ¿sí? Perdónalos. O sea, Moisés era un hombre manso, que no respondía a la agresión, que eso es lo que significa mansedumbre. No es mensadumbre, es mansedumbre. Y ser manso es no responder a una agresión. Eso es ser manso. Por eso dice, se exalta el rey, ¿qué tienes que hacer? No pierdas tu lugar. Actúa
con mansedumbre. La violencia no se ataca con la violencia. El fuego no se apaga con fuego. Entonces, Moisés fue un hombre manso, y la misma escritura lo menciona. Pasa Israel, sale de Egipto, inicia su viaje por el desierto, que es tipo de la vida cristiana. Pero dice la escritura que de la mayor parte de estos israelitas que cruzaron el Mar Rojo y que comieron el maná y que tomaron agua de la peña en Refidim y en Cades Barnea y que tomaron agua que era amarga y se hizo dulce bajo la instrucción de Dios, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y entonces aquí me surgió una pregunta. Nosotros somos salvos. Tenemos a Cristo, ya salimos de la esclavitud en Egipto, de la esclavitud en el pecado, en el mundo. Cristo, nuestro Moisés, nos liberó. Pero ¿está agradado Dios de nosotros? ¿Tú piensas cada día que te levantas si Dios está agradado de ti? Si lo que tú haces es lo que Dios espera que tú hagas, o hay algo que no estás haciendo, o estás metido en tus propios planes, en tus propias ideas, en tus propios hábitos, que es una de las cosas más difíciles de romper. Es difícil formar un hábito bueno, pero se forman muchos hábitos malos en la vida que es muy difícil después eliminar. Entonces, Dios quiere agradarse de ti. De la mayoría de toda esta gente que salió de Egipto, no se agradó Dios. No obstante haber experimentado la liberación de la esclavitud y la protección y sustento de Dios durante su viaje por el desierto, todos aquellos jóvenes de 20 años, ¿sí?, que salieron de Egipto, no entraron en la tierra prometida. Llegaron a las puertas de la tierra prometida, pero no entraron por incredulidad, y de ellos no se agradó el Señor. De tal manera que regresaron al desierto. En lugar de entrar a la tierra prometida, como fueron incrédulos, Dios los regresó al desierto. Y allí quedaron postrados. Cuando todos ellos murieran, 40 años después, todos los de 20 años que salieron de Egipto, 40 años después, que estuvieron vagando en el desierto de un lugar a otro, murieron. Entonces la siguiente generación fue la que entró en la tierra prometida. Los que nacieron en el desierto o los que eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto. Es muy triste ver que aquellos que tuvieron fe en Dios para salir de Egipto fracasaron en el desierto. Es el tipo de la vida cristiana, porque no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. ¿Qué representaba la tierra prometida? No nos equivoquemos, la tierra prometida no representa el cielo. La tierra prometida representa el reposo. Israel en el desierto iba batallando con falta de agua, con falta de comida, con enemigos, con el calor del desierto. Entonces, llegar a Israel, llegar a la tierra prometida, que fluía leche y miel, esa era la promesa que Dios les había dado. Les voy a dar una tierra fértil, una tierra que produce un fruto abundante. Llegar ahí significaba descansar del desierto. Pero para obtener ese descanso, tenían que haber creído y no creyeron. Hay muchas cosas en nuestras vidas que se asemejan a los problemas del desierto. Así como ellos tuvieron problemas cruzando el desierto, nosotros tenemos problemas cruzando la vida de una manera natural. Pero tú quieres vivir tranquilo, en descanso, tienes que confiar en las promesas de Dios. Si no confías en las promesas de Dios, vas a vivir siempre angustiado, vas a vivir malgastando tu tiempo, malgastando tu vida, malgastando tu dinero, malgastándolo todo. Porque eso sucede cuando no confiamos en el Señor. Estos que llegaron a la mera puerta de la tierra prometida, no tuvieron confianza en el Señor, no tuvieron fe en la promesa que Dios les había hecho. Ellos entonces son ejemplo para nosotros de lo que no se debe hacer. Dice el versículo 6 que estas cosas les sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Hay un subrayado aquí de este pecado de la codicia, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
La experiencia de Israel en el desierto es una enseñanza para nosotros. Nosotros tuvimos fe para entregarnos a Cristo y ser salvos, pero ahora mientras vamos atravesando el desierto de la vida, no tenemos descanso. Nos agobian los problemas que enfrentamos y Cristo te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero no lo crees, no lo creemos. Te sientes solo, como le sucedió a Israel. Ves tus problemas como gigantes que no puedes derrotar y como ciudades amuralladas que no puedes conquistar. Así fue como ellos vieron la tierra prometida. Acuérdense que fueron 12 espías primeramente a checar cómo estaba la tierra antes de que el pueblo entrara y llegaron con noticias de que estaba habitada por gigantes. Llevaron frutos que probaban la palabra de Dios. Era una tierra que fluía leche y miel. Pero 10 de esos 12 dijeron, no. Nosotros, ante ellos como gigantes parecíamos langostas. Nos van a acabar, no podemos con ellos. Y las ciudades que vimos tienen altas murallas, no las vamos a poder. Y solamente 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron, vamos a entrar, Dios lo va a hacer, Él nos lo prometió. Pero los otros 10 pudieron más que Josué y Caleb e influenciaron a todo el pueblo. ¿Y entonces qué pasó? Los mordió la serpiente. Y después de que los mordió la serpiente, dijeron, bueno, sí vamos a entrar. Entonces dijo Dios, no van a entrar. Váyanse al desierto. Allá quieren estar, quieren vivir una vida cristiana sin éxito, síganle en el desierto. No, mira, sí, vamos a entrar. Y todo lo que intentaron, fracasaron. Hay un momento de hacer las cosas, hay un momento de confiar en el Señor. La incredulidad se manifestó en Israel durante todo su viaje por el desierto. Y Dios les tuvo paciencia y se manifestó con misericordia en cada manifestación de incredulidad de su pueblo. Dios tuvo misericordia de ellos. Pero cuando llegaron a la entrada de la tierra prometida, en Cades Barnea, su incredulidad llegó al límite. Ya, hasta aquí llegaron las cosas. Y Dios los regresó al desierto, donde vagaron por 40 años. Imagínense, enfrentando los mismos problemas durante 40 años. ¿No nos encontramos personas así? Personas que conocimos, a lo mejor excompañeros que conocimos en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad, y que nos los encontramos 30 años después o 40 años después. Oye, ¿qué pasó contigo? No, pues es que te empiezan a platicar todos los problemas. O sea, en aquel tiempo, si tú ya tenías a Cristo y les hablaste del Señor, lo rechazaron. Y todos estos 30 o 40 años que han pasado, han estado enfrentando los mismos problemas y otros peores. Entonces, es exactamente lo mismo. Dios nos está dando una pintura de lo que podemos vivir y de lo que podemos, obviamente, evitar. Hay tentaciones y tenemos que vencerlas. En cada circunstancia en el desierto que les desagradaba, ellos manifestaban su incredulidad. Y con ella, con su incredulidad juntamente, iba la codicia. La codicia es un deseo desmedido e incontrolable por algo que no se tiene. Codicia es deseo desmedido e incontrolable por algo que no se tiene o que tiene otro. Se olvidaban de las veces en que Dios les había mostrado su poder, fidelidad y misericordia, y volvían a manifestarse incrédulos y codiciosos. Pablo rescata aquí 4 de esos momentos que muy bien podemos ver como tentaciones a los que nos vamos a enfrentar, y que para no ser derrotados por ellos, debemos aprender de los errores de Israel. El primero de estos 4 eventos que Pablo menciona es aquel que cuando construyeron el becerro de oro. Y lo adoraron, atribuyéndole a él su liberación de Egipto. Hagan de cuenta que se olvidaron de Moisés, se olvidaron de los milagros, y entonces imaginaron al becerro de oro liberándolos de Egipto. Eso fue lo que ellos dijeron. Y solo tenían entre 3 o 4 meses de haber iniciado su viaje por el desierto. Oye, cuando tú analizas todas las plagas que vinieron sobre Egipto para que el faraón dejara salir a Israel a adorar al Señor en el desierto, que esa era la petición, fueron cosas increíbles.
que pasaron en Israel, pero las olvidaron rapidísimamente. ¿Cómo puedes olvidar algo tan grande como las aguas convirtiéndose en sangre, como la plaga de moscas, como la plaga de ranas, como el granizo destruyéndolo todo? ¿Cómo puedes olvidar todo eso? Oye, si aquí hoy en día todavía la gente recuerda el terremoto del 85 y tiembla y dice, no, hombre, en la Ciudad de México, y te platica, y ellos en 3 o 4 meses ya se habían olvidado de todo eso. Fíjense que para ir a la tierra prometida había una ruta más corta que la que siguieron ellos. Esa ruta más corta era la ruta costera, pero esta ruta estaba controlada por los filisteos. Y entonces Dios, que sabía que Israel no estaba listo para enfrentar, por ejemplo, una guerra, acabando de salir de la esclavitud en Egipto, los llevó por otro lado. Un lado más largo. A nosotros nos gusta lo rapidito, ¿no? Lo corto. Dios dice, no, quiero que vayas por aquí, porque por aquí va a haber problemas. Y tú vas a tener que confiar en mí. Y si confías en mí, tú te vas a fortalecer. Y vas a salir de aquí más poderoso. No, Señor, no, yo no quiero ser poderoso, yo mejor quiero irme por ahí, está más fácil. ¿Sí? Dios tiene un plan, Él sabe por dónde te guía. Él sabía que Israel necesitaba aprender. Claro, fueron tan cerrados de mente y de corazón que tardaron 40 años en entender, si es que entendió la mayoría. Entonces, Jesús lo dijo claramente. Cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, es como si hubiera dicho, te voy a llevar por el desierto. Y en el desierto hay problemas, pero yo voy a estar contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe. Yo he vencido al mundo. Señor, pues si tú has vencido al mundo, pues no hay problema, vente conmigo y vamos a vencer a quien sea y vamos a vencer cualquier situación. Claro, quisiéramos vencerla inmediatamente. Si yo tengo sed, quiero agua, ahorita quiero agua. Si Dios dice, espérate tantito. No, Señor, pues entonces me hubiera quedado mejor allá en Egipto. Allá tenía yo agua, ya tenía, y entonces esa era siempre su reacción. Llegaron a añorar la esclavitud. Ay, cómo nos acordamos cuando nos sentábamos ante las ollas de carne y comíamos los puerros y los rábanos. Pero no te acuerdas ya que eras un esclavo. No te acuerdas que te cargaban con grandes tareas, que te hacían construir sus edificios y que primero te daban el material y después para agobiarte más te dijeron, no, ahora tú tienes que ir por el material y aparte entregarme la misma cantidad de producción que tenías que me entregabas antes. ¿Ya no te acuerdas de eso? Se olvidaron de las manifestaciones de Dios y se olvidaron de sus experiencias como esclavos. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjense que normalmente tenemos la tendencia a pensar nada más en el becerro de oro como obviamente la idolatría y el pecado que ellos cometieron de idolatría. Pero aquí el énfasis dice, está puesto en que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Dónde estaba Moisés, el líder de Israel en ese momento? Estaba en el monte, estaba hablando con Dios, estaba recibiendo las instrucciones de Dios. Me llama la atención, fíjense cómo Dios manda a Israel por el desierto, pero entonces lleva a Moisés al monte para hablar con él y enseñarle una serie de leyes que iba a necesitar Israel para sobrevivir como un pueblo guiado por Dios, con las leyes, no con las que hubieran aprendido en Egipto, sino con las leyes de Dios. Y allí en el monte también le dio el diseño del tabernáculo, para que ellos también tuvieran un lugar de adoración al Señor. Todo esto era preparación. Dios tenía un plan y Él estaba siguiendo su plan. Pero los impacientes de los israelitas dijeron, ya se tardó mucho Moisés y ya nos aburrimos aquí esperando. Necesitamos diversión, necesitamos esparcimiento. Parece ser que el ídolo
fue precisamente el entretenimiento. El becerro de oro fue un pretexto. Oye, necesitamos que nos hagas dioses. ¿Cómo? ¿Tú vas a hacer a un dios? Pues ¿qué dios es ese? Pero ellos así fueron con esa mentalidad a decirle a Aarón, necesitamos que nos hagas dioses. Y Aarón, muy mansito, pues claro, no era Moisés, por eso Dios supo a quién escogió para liderar al pueblo de Israel, escogió a Moisés, no a Aarón. Y cuando Moisés dijo, yo soy tartamudo, mi hermano habla muy bien, ya ¿qué no crees que yo sé cómo habla tu hermano y que si yo le di la boca a tu hermano? Yo sé, pero tú eres el líder. Y claro, Aarón era débil. Aarón nomás se le acercaron y le dijeron eso, y dijo, bueno, pues tráiganme unos arcillos, todo lo de oro que haya. Y luego cuando da la explicación, Aarón dice, y lo eché y salió un becerro. No me digas, salió así nada más el becerro, pues tú lo hiciste, tú lo formaste. Y les entregó el becerro. ¿Y qué les dijo? Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Pero Israel, tratando de justificarse, dijo, ¿cómo le doy una barnizada de blanco a este asunto? Vamos a tener celebración para Jehová. No, está celebrando al becerro. Jehová no tiene una representación ni de un animal ni de ninguna otra cosa. Pero ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. ¿Y sabes qué me muestra esto? Que ellos tenían una mala conciencia. Ellos sabían que habían hecho mal con esa actitud que habían tenido. Por eso ofrecieron sacrificios de paz. No te enojes con nosotros, ¿no? Es que pues, ya estábamos aburridos. Y entonces empezaron a divertirse. Al día siguiente madrugaron y dice Éxodo 32:6, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Moisés estaba en el monte y ellos buscaron entretenimiento. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ni nos interesa además. No sabemos, no tenemos ningún sentido de lealtad ni de agradecimiento con él. Se tardó, pues a lo mejor ya se despeñó por allá y se mató y no lo vamos a estar esperando nosotros toda la vida. Y entonces buscaron entretenimiento. Y recordé con esto mi experiencia cuando yo conocí al Señor Jesucristo. Algo que yo tenía como diversión y que me dolía en el alma si me la quitaban, era ir al cine el domingo. Y teníamos nosotros un taller, un taller de llantas, donde yo trabajaba con un hermano mío, y ya andaba haciendo yo las cosas a la carrera y todo, porque estaba viendo que la película, y llega un momento en que mi hermano decía, ya vete, hombre, ya ándale, ¿qué estás ahí? Y yo me iba al cine y olvídate, era lo máximo para mí. Cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a cuestionarme, ¿estará bien hacer esto que yo hago? ¿O lo tengo que dejar? Y me acuerdo que me acerqué con una persona que tenía más tiempo que yo en el Señor y le dije, yo le quiero hacer una pregunta, ahora que soy cristiano, ¿puedo ir al cine? Y la persona con mucha honestidad me dijo, mira, no te puedo decir que no, porque yo voy al cine. Pero no creo que sea bueno para ti, porque ustedes los jóvenes van a ver las películas y luego salen y quieren hacer todo lo que ven en las películas. Como diciendo, y yo no, yo tengo criterio, yo voy y veo y sé que eso no lo debo hacer. Yo fui con otro amigo a hacer esta pregunta y cuando salimos de ahí le pregunté a mi amigo, oye, ¿qué piensas del consejo que nos dio, de lo que nos dijeron? Y él, que era comparsa, pues dijo, no, pues no sé, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que está mal ese consejo. Yo ya no voy a ir al cine, punto. No me lo prohibió la persona, ¿no? Me dijo, no, para ti no está bien, pero yo sí lo hago. Y nunca volví a ir al cine. Pero ahora el cine ya está en la casa. El cine se nos metió a la casa con la televisión, ¿sí? Y entonces muchas veces podemos pasar mucho tiempo porque nos falta divertimento, ¿no? Nos falta diversión, nos falta entretenimiento.
Tenemos que tener cuidado porque esto puede ser idolatría. Aquí lo estamos viendo. Cuando Moisés descendió del monte juntamente con Josué, oyeron ruido, oyeron algarabía en el pueblo, y entonces se dijo Moisés, oye, parece como que hay allá movimiento de lucha y todo, y dijo Josué, no, yo no oigo como de lucha, yo oigo como que están ahora sí que en la fiesta, en el party, ¿no? Y sí, así fue. Entonces, este primer pecado que está señalando Pablo, es muy probable que sea una razón de tentación para nosotros. ¿Tú dejas las cosas de Dios por el entretenimiento? ¿Por pasar un buen rato no lees tu Biblia? ¿Por pasar un buen rato no oras? ¿Por pasar un buen rato no testificas? ¿No vas a buscar a alguien para hablarle del Señor? El entretenimiento puede ser idolatría, como puede ser cualquier cosa que pones en el lugar que le pertenece a Dios. Hoy no tenemos que tener una imagen para ser idólatras. Podemos ser idólatras porque nos interesa más pasarla bien, ganar dinero, tener amigos, tener una buena casa. Todo esto es lícito, pero cuando es más importante que Dios, se convierte en un ídolo. La segunda experiencia israelita a la que Pablo hace referencia tiene que ver con la inmoralidad sexual. Aquí hay otro problema de tentación también hoy en día que nadie puede decir que está libre de ser atacado por él. Este pecado llevó a los israelitas a fornicar con las mujeres moabitas, que eran paganas y con quienes Dios había prohibido que Israel se relacionara, que no se casaran con ellas, no tuvieran relación. No debemos ignorar que las mujeres moabitas que se unieron con los israelitas actuaron bajo un plan definido. Los israelitas no tenían un plan para ir con ellas, pero ellas sí tenían un plan. Y ese plan era desviar a los hijos de Israel, induciéndolos a la inmoralidad sexual y a la idolatría, para que Dios les dejara. ¿Por qué? Balac era rey de Madián y había contratado a Balán para que maldijera a Israel. Balac hizo esto cuando se dio cuenta que los israelitas venían avanzando, habían derrotado al rey Sehón, rey de Moab, a Og, rey de Basán, y habían sacado a los amorreos de su territorio y se habían apoderado de su tierra y acamparon en los límites de Moab, ¿sí? Y entonces, habiendo echado a los amorreos de su tierra, Balac tuvo miedo, dijo, este pueblo fácilmente me puede hacer a mí lo mismo. No tengo un ejército lo suficientemente grande para enfrentarme a ellos. Y fíjense que estaba yo haciendo una analogía entre lo que sucedió, que inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es el hecho de que Ucrania quería añadirse a la OTAN. Y si pasaba esto, la OTAN venía y se situaba en los límites de Rusia. Y dijo Rusia, no, yo no quiero a mi enemigo aquí, cerquita. Es lo mismo que Balac. Balac dijo, yo no quiero a Israel aquí. Pues se va a meter y al rato me va a conquistar a mí. Y entonces quiso aventar a Ucrania, meterse a Ucrania y controlar. Son estrategias políticas y militares que se han seguido siempre. Cuando Israel derrotó al Líbano en las guerras recientes, me llamó la atención que se metió al Líbano y estableció una franja de seguridad que le llamó dentro del territorio libanés. Israel no estaba tratando de mover sus fronteras para allá, sus fronteras se quedaban donde mismo. Lo que quería es que los libaneses no pudieran atacarlos directamente y dañar a la población civil y sus estructuras y lo que fuera. Entonces decimos, hay este colchoncito que tenemos aquí, que es ese territorio, está bajo nuestro control, y si hay que pelear, peleamos allá. Y no se afecta a nuestro país. Bueno, Balac quería hacer algo semejante. Balac quería alejar a Israel y tenerlo lejos, pero no tenía fuerza para hacerlo. Entonces, ¿qué hizo?
contrató al adivino Balaam. ¿Ustedes sabían que era adivino? Porque luego hay así la idea como que era profeta, ¿no? No, Balaam no era profeta, Balaam era un adivino. Y Balac no tenía por qué haber estado, fíjense que porque los moabitas eran parientes de los israelitas, ¿sí? Y entonces no tenía por qué haber estado temeroso, porque Dios había dado instrucciones específicas a Israel en Deuteronomio 2:9, dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Moab era descendiente de Lot, sobrino de Abraham. Fue un hijo que tuvo Lot con su hija mayor cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, los moabitas tenían una relación de parentesco con los israelitas, pero en ocasiones se unieron con otros pueblos para pelear contra los israelitas. Sabemos que Balaam era adivino porque Josué 13:22 lo dice claramente. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino hijo de Beor. Y porque además de esta mención, vendía sus servicios. Un profeta no vendía sus servicios, pero los adivinos sí. Como llegan y te adivino la suerte, y si tú quieres y me das tanto, yo te digo en la palma de la mano, te echo las cartas, ¿sí? Entonces ellos vendían sus servicios. Números 22:7 dice que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, porque aquí se unieron para llevarle dádivas de adivinación a Balaam. Y finalmente también vemos que Balaam recurría a prácticas de brujería y superstición para llevar a cabo su adivinación. Números 24:1 dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no que lo maldijese como Balac quería, sino que lo bendijese, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero. O sea, las primeras 2 veces hizo sus movimientos esotéricos y de brujería para ver qué pasaba. Y no pudo aceptar el maldecir a Israel. Y después pues ya ahora sí que le preguntó a Dios, y Dios dijo, no vas a maldecir, ve con ellos. Te está llamando Balac, ve con ellos, pero no vas a maldecir a Israel. Sin embargo, cuando Balaam vio que no podía maldecir a Israel y que había perdido las grandes ganancias económicas que Balac le había ofrecido por maldecir a Israel, dio un consejo a Balac de cómo derrotar a Israel. Dijo, yo no lo puedo maldecir. Ya Jehová me dijo que no. Bueno, pero no lo bendigas entonces, cuando menos no lo bendigas, dijo. Balaam le dijo, mira, Números 31:16. He aquí por consejo de Balaam, ellas, las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Eso es a lo que se refiere Pablo. O sea, fue un consejo de Balaam. No los puedes derrotar militarmente, pero mínalos moralmente. Que las mujeres de Moab los seduzcan. Los van a hacer caer en inmoralidad sexual, los van a arrastrar a la idolatría y Dios los va a dejar. Entonces Dios los va a castigar y tú vas a salir beneficiado. ¿No crees que haya personas que se acerquen contigo enviadas por Satanás para decir, esta persona está siendo fiel al Señor, quiere ser fiel al Señor, está leyendo la palabra, la está memorizando, está testificando? Tenemos que pararlo. ¿Cómo lo paramos? Bueno, inmoralidad sexual es una manera. Vamos a mandarle a una persona que la seduzca o que lo seduzca, porque pasa igual con hombres y mujeres, para que peque contra el Señor. Y entonces el Señor ya no lo use. Porque Dios usa instrumentos limpios, no instrumentos sucios. Y estas mujeres fue lo que pusieron en práctica. Y es a lo que Pablo se refiere en el versículo 8 cuando dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 24,000.
Fíjense las consecuencias. Pablo se refiere a lo que dice en Números 25, 1 y 2. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Sí lograron lo que querían. Los indujeron a la inmoralidad sexual y los indujeron a adorar a sus dioses. Un israelita inclusive fue más allá. Se atrevió a introducir su inmoralidad en el pueblo. Ya no solamente iban y estaban con las mujeres moabitas y practicaban la idolatría allá, sino que este israelita tomó a una mujer madianita, haciendo alarde de su conducta, y públicamente la metió en su tienda y fornicaba con ella, allí en su tienda. Dice Números 2:6, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Y dice, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo estaba llorando por lo que estaba sucediendo, estaba muriendo mucha gente porque era un juicio que Dios estaba trayendo sobre ellos. Pero a este israelita no le importó. Él hizo alarde de su pecado. Siempre hay alguien que se atreve a más. Siempre hay alguien que dice, mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. O sea, yo soy más, mi dedo chiquito, no, es más grande que toda la mano de mi padre. O sea, siempre hay alguien que se atreve a más. Esas personas son aquellos que se te acercan y te dicen, no seas beato. Ay, si tú haces todo lo que te dicen tus papás, ¿no? Ay, todavía vas con tus papás y, no, hombre, mira yo, fíjate yo lo que hago, ¿sí? Y hacen alarde de su comportamiento. Los madianitas, por cierto, esta mujer era madianita, también estaban relacionados con Israel porque descendían de Madián. Un hijo, creo que el cuarto hijo, que tuvo Abraham con su segunda esposa, con Sétura. Sétura, cuyo padre era sacerdote de Madián. Entonces los madianitas y los moabitas estaban emparentados con Israel, pero ellos no estaban siguiendo al Señor, no estaban adorando a Jehová. A mí me llamó la atención esto y pensé, ¿por qué Moisés, cuando huyó de Egipto, por qué se fue a la tierra de Madián? Pues porque había relación. Y en Madián lo recibieron muy bien, porque también el padre de la esposa que tomó en Madián, Moisés, también era sacerdote de los madianitas, pero adoraban a Jehová. O sea, todavía ellos permanecían con esta enseñanza. Entonces, ahora están unidos madianitas y moabitas para tropezar a los israelitas. Siempre decía, hay alguien que tiene una conciencia más endurecida y que considera una hazaña ir más allá de los demás en su pecado para mostrar su atrevimiento. Pues mientras otros lo habían hecho en oculto, este lo hizo delante de todos. Aún mientras Israel se entristecía por lo que estaba pasando. Ahora, ¿cómo se detuvo esto? Dice la escritura que el sacerdote Finés, bueno, más bien hijo de Eleazar, que era sacerdote, hijo de Aarón, vio esta escena. Vio a este israelita que se metió con la madianita en su tienda y se indignó. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por el vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Híjole, nos parece muy terrible. Ay, qué feo y qué terrible. Es más feo que murieran 24,000, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Dios quiere enseñarnos algo. Él odia el pecado. Para Él el pecado no es cualquier cosa, como para nosotros, que muchas veces, pues todos somos pecadores. Sí, pues esto lo hacen todos. No, para Dios el pecado es algo grave, es algo ofensivo. Dio a su único hijo para librarnos del pecado, dejó que Cristo fuera crucificado. Díganme si no lo considera algo grave.
¿Qué es más terrible? ¿La crucifixión del Hijo de Dios, un hombre inocente que nunca pecó, o la muerte de la madianita y el israelita en las manos de Finés? Más terrible es la muerte de Cristo. Ellos estaban haciendo algo incorrecto, el Señor Jesucristo no. Pero Dios permitió la muerte del Señor Jesucristo por odio al pecado, para terminar con las consecuencias del pecado, para librarnos del infierno. ¿Qué fue lo que motivó a Finés? Lo que motivó a Finés fue su celo por Dios. Dice la Escritura que Finés tuvo celo de Dios. Ciertamente lo que hizo parece ser como una cosa muy terrible, pero miren, al pensar así, estamos oponiendo nuestra manera de pensar a la de Dios. Si Dios con eso detuvo la mortandad, quiere decir que eso fue correcto, lo que hizo Finés. Tal vez a nosotros no nos lo parezca, pero somos más sabios que Dios. ¿Sabemos más que Dios? Recordé la anécdota de una madre que tenía a su niño pequeño enfermo y estaba por morir. Y entonces ella oró al Señor fervientemente. Señor, por favor, dale la salud a mi hijo, no me lo quites, no permitas que él se muera. Y Dios contestó su oración. Pero ese niño cuando creció, se convirtió en un criminal. Y lo aprendió la autoridad y lo condenó a muerte en la silla eléctrica. Y cuando estaba siendo ejecutado, esta madre dijo, Señor, hubiera muerto mejor de pequeño. En lugar de pedirte que le dieras la salud, debía haberlo dejado morir. Hubiera preferido, porque ese niño muerto en esa edad va a la presencia de Dios. Pero este joven estaba siendo electrocutado por la manera en que había vivido y cómo había dañado a los demás. No somos más inteligentes que Dios. Acuérdate de eso. No caigas en el error de seguir tus pensamientos, de seguir lo que tú crees que es mejor. No, Dios sabe lo que es mejor. ¿Te has puesto a meditar en ese texto que citamos tanto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Analiza cada palabra y piensa, esto que me está ocurriendo es la voluntad de Dios. ¿Es bueno? Dios dice que es buena esta. Yo lo creo, estoy de acuerdo, le digo, no, Señor, esto es malo, porque dices que es bueno. Además me desagrada y tú dices que es agradable. Y además que es perfecta. Analicemos las cosas que nos pasan, que hacemos, cómo las calificamos, y recordemos esas palabras que están en la Escritura y que nosotros decimos creer. Aquí tenemos 3 enseñanzas muy importantes para nosotros en esta última experiencia que termina con la acción de Finés. En primer lugar, lo grave que es para Dios el pecado. En segundo lugar, tenemos el hecho de que esa derrota tuvo como autor intelectual a Satanás. Cada vez que te enfrentes con una tentación, no mires aquello que te está produciendo tentación en ese momento y que si lo haces vas a desagradar a Dios. Piensa que atrás de eso hay un autor intelectual, es Satanás. Él lo está planeando porque él te quiere tropezar, porque él quiere echar a perder los planes de Dios para tu vida. Y la tercera cosa que aprendemos es precisamente el celo de Dios. Celo significa fervor, pasión o entusiasmo. El cuidado que Finés tuvo por la honra de Dios, se enardeció de ver el pecado que estaban estos cometiendo en contra del Señor, los resultados que estaba viendo en el pueblo, y él dijo, esto no lo puedo permitir. ¿Tú has visto cómo gritan la gente en el estadio, en las gradas, cuando la selección mete un gol? ¿Sí? Un entusiasmo y se quitan la camiseta y se dan 5, 10, 15 y todos los que se puedan, ¿no? ¿Sí? Eso es fervor, ¿no? Pasión. Y si pierde su equipo, salen porque no, pues es que tienen celo por su equipo. Si pierde, no, el árbitro nos perjudicó, ¿verdad? Eso siempre pasa, ¿no?
Bueno, Finés tenía celo, pero por el Señor. ¿Tú por qué tienes celo? ¿Por qué tienes fervor? No, es decir, yo tengo celos de mi esposo. No estamos hablando de celos. Estamos hablando de celo, fervor. ¿Sí? ¿Tú por qué tienes celo? Piénsalo. Y tú solo contéstate. Y fíjate si aquello por lo que tienes celo vale la pena. Tengamos celo por el Señor. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere que veamos el pecado como algo normal o como algo no muy grave, sino algo que deshonra a Dios. Pero nuestro celo debe ser conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdense en Romanos 10:2, Pablo dice, hablando de Israel, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia es la palabra griega gnosis, con G, gnosis, más que no sé si se oye ni G, gnosis, que significa conocimiento profundo, que combina teoría con práctica. Israel no lo tenía. Eran apasionados de la ley de Moisés, pero rechazaban a Cristo. ¿Cómo? Si de veras al ser apasionados de la ley de Moisés esto hubiera sido real, ellos hubieran amado al Señor Jesucristo. Es lo que dice Juan 5:45 al 47. Dice, no penséis, dice Jesús, que voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien los acusa? Moisés. Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Qué fácil es decir, no, yo creo en Moisés y yo cumplo la ley. Pues él habló de Cristo. Entonces cree en Cristo, pero ellos no creyeron en Cristo. Tenían celo, dice Pablo, pero no conforme a ciencia. Si tú y yo vamos a tener celo de Dios, que sea conforme a ciencia, que sea conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice el tercer punto o experiencia de Israel que Pablo toca aquí para mostrarnos el ejemplo, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esta es la tercera experiencia israelita a la que Pablo hace referencia. Tiene que ver con el evento narrado y que podemos considerar un pecado de impaciencia por desánimo. Impaciencia por desánimo en Números 21, 4 y 5. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Están hablando en contra de los planes de Dios. Dios les dijo que los iba a introducir en la tierra prometida. Y ellos dicen, no, tú y Dios nos sacaron para matarnos en el desierto. Se están diciendo que Dios miente, que Dios no cumple lo que promete. Dijeron, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora sí, no tenían que ir al súper a comprar el pan. No tenían que hacer fila en Costco. No, ahí caía el maná y nomás iban y lo recogían. Pero después de un tiempo, este pan tan liviano. Querían otra cosa, estaban fastidiados de la provisión de Dios. No confiaron en la guía de Dios. Las dificultades les hicieron dudar de los planes de Dios, que Él les había revelado claramente de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Y acusaron a Dios y a Moisés de haberles engañado, de haberlos sacado de Egipto para matarlos en el desierto. O sea, toda la molestia que Dios se tomó para que Faraón los dejara salir, ahora resulta que era matarlos. Pues si los hubiera podido matar allá, no tenía que traerlos al desierto para matarlos. Pero son tan absurdas a veces nuestras palabras, nuestros pensamientos, que decimos cosas verdaderamente torpes. No solamente acusaron a Dios de esto, sino también renegaron del maná con el cual Dios les alimentaba milagrosamente. Cuidado con la impaciencia. La impaciencia nos conduce al desánimo, porque estamos diciendo que Dios no tiene cuidado de nosotros. ¿Qué diferencia de actitud y qué contraste entre esta actitud que tuvieron los israelitas y la actitud de Job, que también hoy fue mencionado?
En el capítulo 13, versículo 15, dijo Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Los israelitas dijeron, nos sacaste para matarnos. Y Job dijo, estando muy enfermo, teniendo un problema de llagas en su cuerpo, dijo, aunque él me matare, yo no voy a dejar de confiar en él. Yo voy a seguir confiando en él. ¿Podremos nosotros decir lo mismo cuando las cosas no van bien? Cuando no hay salud, cuando hay falta de recurso económico, cuando nuestros planes fracasan y no salen las cosas como queremos, ¿podemos nosotros decir no me importa? Aunque el Señor me tenga sin pan y sin agua, yo voy a seguir creyendo en Él, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Dios tuvo que disciplinar a Israel con aquella plaga de serpientes ardientes que estaba trayendo una gran mortandad en el pueblo. Y esto los movió al arrepentimiento. ¿Tú esperas que algo así venga sobre ti antes de arrepentirte? Mejor arrepintámonos antes. Tomemos en cuenta lo que Dios nos enseña, apliquémoslo en nuestra vida y demos marcha atrás en lo que estamos mal y vayamos hacia el Señor. La plaga de serpientes, con todo y ser terrible, movió a Israel al arrepentimiento. Dice Números 21:6, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Vaya, cuando menos lo reconocieron, pero necesitaban primero unos buenos cintarazos para que entendieran. Y ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró a Dios por el pueblo, y Dios por misericordia los escuchó y le mostró la solución. ¿Cuál fue la solución? Dice Números 21:8. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La serpiente de bronce levantada en un asta, que al mirar a ella el israelita en cuya sangre corría el veneno de la serpiente sanaba, representa al Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos muy claro en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos habían sido mordidos por las serpientes ardientes. Nosotros fuimos mordidos por la serpiente del pecado, que es el diablo y Satanás, la antigua serpiente. Pero Cristo, al mirar a él en la cruz del Calvario y creer, nos salvó. Nos libró de la muerte eterna. Y eso es lo que necesitamos hacer cuando las cosas no van bien. No desanimarnos e impacientarnos, sino razonar como el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Oye, vamos a ponernos a pensar, si me dio a su Hijo para salvarme, ¿no me dará todo lo que yo necesite? Claro que lo hará, pero lo hará en su tiempo, cuando Él sabe que es lo mejor. Finalmente, la cuarta experiencia que Pablo menciona como ejemplo para nosotros, dice versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto podemos considerarlo un pecado, una tentación, un pecado traído por la tentación, producida por la falta de contentamiento y queja. Desde el mismo inicio del viaje por el desierto, después de ser liberados de la esclavitud, donde tenían una vida miserable, donde los egipcios ponían sobre ellos tremendas cargas que les agobiaban, Israel comenzó a quejarse. Casi inmediatamente. En Éxodo 15, 23 y 24 llegaron a un lugar que le pusieron por nombre Mara, porque las aguas eran amargas y no las podían tomar y tenían mucha sed. No había agua potable. Dios solucionó el problema. En Números 11, 4 al 6, añoraban comida. Empezaron a añorar a Egipto, a quejarse de ya no estar en Egipto. Éxodo 16:3, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Entonces, muy rápido se olvidaron de todo y empezaron a quejarse. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Pasa por alto sus quejas? Soluciona sus problemas, pero ¿pasa por alto sus quejas o les da importancia? Claro que no las pasa por alto. Dios dice finalmente en Números 14, 21 al 23, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Esto era una gran ofensa contra Dios. Dios tenía planes buenos para ellos, les había salvado la vida, los había sacado y los había liberado de sus cargas pesadas, como nosotros. Tal vez no lo disfrutamos, tal vez nos acostumbramos ya, pero Él nos libró de la mala conciencia, nos libró de nuestros pecados, nos libró de las consecuencias temporales del pecado y nos libró de las consecuencias eternas del pecado. Medita en ello, porque la conclusión para nosotros la tenemos en los versículos 11 y 12, que dicen, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí tenemos una advertencia final contra el exceso de confianza. El que piensa estar firme es como aquellos que dicen, a mí no me va a pasar. Yo tengo la experiencia de haberme acercado a personas creyentes advirtiéndoles del camino que estaban siguiendo y de cómo otros habían padecido. No, pero a mí no me va a pasar. No, yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Yo soy fuerte. La persona que dice eso piensa que tiene una gran firmeza. El que piensa que está firme, el que se crea muy, diríamos hoy, ¿sí? No se da cuenta que está apoyándose en su propia fuerza. Debe saber que muchos han dicho eso y sus palabras han sido el inicio de su derrota y su fracaso en la vida eterna, en la vida cristiana, perdón. La mayor fortaleza la tenemos cuando reconocemos nuestra debilidad. Por eso Pablo nos comparte su experiencia diciéndonos en 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. No dice yo soy Juan Cabaney y yo me las sé todas y yo estoy firme. No, soy débil y me gozo cuando estoy rodeado de debilidad, cuando me afrentan, cuando tengo necesidades, cuando tengo persecuciones, cuando estoy en angustias. ¿Por qué me gozo de estas cosas? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Cuando reconozco mi debilidad es cuando dejo que el poder de Dios se manifieste. Mientras yo me creo fuerte, yo soy el impedimento para que Dios no se manifieste. Siempre me ha parecido como cuando estás tú tratando de hacer algo. Ahí, por ejemplo, en el taller que teníamos de llantas, de pronto llegaban los trailers, había que quitar las llantas, aflojar las tuercas. Yo estaba chico y tenía que darme maña, ¿no? Pero a veces alguien que era mayor que yo estaba tratando de aflojar y no podía. Y yo le decía, déjame ayudarte. No, sí, tú vas a poder más que yo. Y ahí estaba. Y bueno, dicen que más vale maña que fuerza. Cuando ya él finalmente decía, ándale, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Ah, bueno, pues entonces yo cogía un tubote como de este tamaño, se lo metía, hacía palanca con eso y crack, tronaba así la tuerca. Y se quedaba mirando. Oye, pues si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Pues, en otras ocasiones ponía el tubo y aparte me subía arriba. Y le mecía así como esos juegos del parque, ¿cómo se llaman? Sube y baja. Y siempre, los choferes de los trailers que habían sido compañeros de mi hermano, que había trabajado 12 años manejando un trailer, decían, oye, tu hermano está bien chiquillo, ¿a poco puede? Sí puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reconoces tu debilidad. Soy débil. ¿Qué necesito entonces? Algo que me fortalezca. Cristo es quien nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo dijo, yo me gozo cuando tengo angustias. Digo, ay, se va a manifestar el Señor. Ay, me están afrentando.
Dios se va a manifestar y se va a encargar de sacarme adelante. Pablo aprendió a no quejarse, a no murmurar contra Dios cuando las cosas no iban bien, cuando era afrentado, cuando pasaba por necesidades, cuando era perseguido, cuando la angustia quería hacer presa de él y robarle la paz. Algo que también aprendió el himnólogo, quien escribió: yo doy gracias a mi Dios por los valles, cuando está todo parejito, qué padre, ¿verdad? Y las montañas, ¿sí? Yo tenía un carrito que decía, no, pues, mira qué bien camina mi carro. Y me decía un amigo, sí, pues de bajada hasta las calabazas ruedan. Pues sí. Entonces, en los valles, ahora llega a la montaña, eso es otra cosa. Me acuerdo una vez que iba con mi hermano en su tráiler y me dice, ¿ves a este que va aquí adelante? Se llama, le dicen así, su tráiler es mejor que el mío, sube mejor que el mío, pero el mío corre más. Entonces, en la subida me va a dejar atrás. Él va a subir, pero yo lo alcanzo más adelante y lo paso. ¿Sí? Entonces dice, yo doy gracias a mi Dios por los valles, cuando todo está tranquilo, por las montañas, por los caminos anchos de 4 carriles y las veredas por donde Él me llevó. Porque si no tengo problemas, si siempre todo es fácil, no sabría que Él me ayuda. No sabría que soy más que vencedor. Pablo sí lo sabía y lo vivía. Vivámoslo nosotros también. Dios les bendiga.